Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les voy a presentar el diseño de una planta productora de whisky artesanal. Este video tiene como objetivo servir como base para aquellos que tienen planeado dar un paso más allá de la fabricación casera a tener un pequeño emprendimiento y desarrollar su propio whisky artesanal. Pero este video es simplemente una base, una guía que debe ser ajustada a las necesidades de cada quien. El proceso inicia en el almacén de granos. Por lo general, la malta viene en sacos de 25 kilos o más, pero debemos almacenarla en contenedores de plástico herméticos para evitar el daño por plagas. La cebada debe tener un alto perfil diastático. Esto significa que debe contener la suficiente cantidad de enzimas para convertir todo su almidón en azúcares fermentables. Las maltas claras y poco tostadas son las que cumplen más con este perfil, lo que los cerveceros llaman maltas base. Las maltas con niveles medio y alto de tostado no tienen prácticamente poder diastático. Es el maestro si debe decidir si usa este tipo de maltas aromáticas o no, según el perfil de whisky que ande buscando. Hay en el mercado también maltas específicas para whisky, que han sido ahumadas con turba. Se usan cuando se busca un whisky con perfil ahumado precisamente, muy similar a lo que se hace en las Highlands. El whisky también soporta la adición de otros granos como maíz, trigo, cebada sin maltear, centeno, avena o incluso arroz. Cada maestro deberá decidir la proporción. Sí es importante que al menos un 33% de la materia vegetal usada tenga poder diastático. De otra forma, la obtención de azúcares fermentables será muy baja. Entonces, en una receta, por cada 3 kilos de grano, al menos 1 kilo debe ser de malta con un fuerte poder diastático. El almacén de granos debe disponer de una báscula para hacer el pesaje y de un molino para la molienda, preferiblemente eléctrico. Los hay manuales también. La cebada necesita un quiebre, no necesita una molienda total, porque lo que se quiere simplemente es exponer el almidón de los granos. Entonces simplemente se quiebran. No se tiene que dejar un polvo, porque esto ocasiona problemas también cuando se hace el macerado. La molienda se tiene que hacer exactamente antes de la maceración, porque no es recomendable almacenar la cebada malteada ya molida, porque pierde sus características, pierde su calidad. Vamos a necesitar también en la planta un tanque de purificación de agua. El agua debe estar limpia. Si se toma de una fuente natural, se debe limpiar de microorganismos. Si se toma de la cañería pública, se debe neutralizar el cloro y las cloraminas, que van a afectar el desarrollo de las levaduras y el sabor del whisky también. Una vez que se termina la purificación del agua, porque pueden entrar bacterias y otros microorganismos que afecten la levadura también. Los métodos de purificación pueden ser el clorado, si el agua viene de una fuente natural y se sospecha que tiene microorganismos. Después del clorado viene un hervido o un filtrado con carbón activado. Hay más métodos, pero estos son los más accesibles para una planta que está iniciando. Recordemos que el agua debe contener minerales, principalmente calcio. El agua destilada no funciona para la maceración ni para la fermentación, precisamente por su carencia de minerales. Sí es recomendable que el pH del agua ronde el 7, porque un agua muy pesada va a afectar también. Se va a necesitar también un tanque de maceración. Por lo tanto, se necesita
un controlador de temperatura que tenga un termómetro en el tanque de maceración y que controle la fuente de calor. De esta forma, si la temperatura baja, la fuente de calor se enciende y si la temperatura sube, la fuente de calor se apaga. Hay 4 parámetros en la maceración, que es la relación agua-materia vegetal, el rango de temperatura, el tiempo de maceración y el pH del macerado. Y vamos a hablar de cada uno de ellos. La relación que yo recomiendo de agua de maceración es de 3 a 5 litros de agua por cada kilo de grano. Incluso puede ir del 2,5 a 7 litros. Esta es una decisión que tiene que tomar el maestro también. Cuando se agrega poca agua, mejora la obtención de azúcares fermentables, pero aumenta el riesgo de que la materia vegetal se queme durante la maceración. Cuando se agrega mucha agua, el mosto es más manejable, pero la obtención de azúcares fermentables es más lenta y la densidad del mosto será menor. El rango de temperatura que yo recomiendo va de los 63 a los 65 grados Celsius. Esta es otra decisión que debe tomar el maestro. A diferencia de la cerveza, el mosto de whisky no necesita azúcares que aporten cuerpo, necesita azúcares fermentables. La enzima que mejor produce estos azúcares es la beta amilasa, la cual trabaja con mayor eficiencia en este rango de 63 a 65. Si la temperatura sube a 68 grados, puede disminuir considerablemente la presencia de azúcares fermentables y estamos perdiendo producción. Estos parámetros son de mucha importancia. Yo recomiendo un pH de 5.5, el cual se debe medir una vez iniciada la maceración. El maestro debe decidir el pH con el cual va a trabajar y cuál ácido va a utilizar para ajustarlo. En la industria son comunes los ácidos lácticos, cítricos, fosfóricos. Es preferible no salir del rango 5,2 a 5,7. Por lo general, una mezcla de cebada malteada y agua estará en estos valores, al menos que el agua sea demasiado dura o pesada, o que tenga muchos minerales, por decirlo así. En la mayoría de los casos no es necesario ajustar, pero hay que tenerlo presente para mantener una alta producción. El tiempo de maceración es muy variable también. Si, como podemos ver en el diagrama, tenemos un falso fondo que ayude al filtrado y tenemos unas astas que ayuden a remover y tenemos un sistema de circulación de agua o de mosto para hacer un bañado al macerado, como se ve en el diagrama, la maceración puede durar incluso 30 minutos. Puede ser muy rápida, pero si el tanque es simple, si no cuenta con astas y con un sistema de bombeo, se puede tardar hasta 2, 3, incluso 5 horas. Esto es importante tomarlo en cuenta a la hora de hacer la inversión y del diseño del tanque de maceración, que puede ser un simple tanque cilíndrico o puede tener varios elementos como el falso fondo, las astas y la bomba de circulación. La cantidad de agua que se debe utilizar para el lavado es muy variable. Todo depende de cuánta agua se utilizó en el macerado. Un 50% del agua que se utilizó en el macerado es un buen punto de partida. Ya el maestro decidirá cuánta agua ajusta y en qué cantidades. Por ejemplo, si tenemos 100 kilos de grano, utilizamos 300 litros de agua para el macerado. Una vez que se concluye el macerado y se drenó el mosto, se agregan 150 litros más de agua para lavar la materia vegetal y extraer más azúcares. Ese más o menos es el procedimiento. Pero estos rangos van a ser muy variables y depende mucho
de la densidad que el maestro quiere para su mosto. Y son decisiones que solo el maestro puede tomar estando presente en la planta y considerando el poder diastático de la malta y el tipo de granos que se están utilizando y todo eso. Una vez que se termina el macerado, todo el mosto se bombea a un tanque de hervido con su fuente de calor. El mosto se puede hervir 1 hora, 30 minutos, se puede mantener 3 horas a 80 grados. Eso va a ser una decisión propia del maestro también. Lo importante es neutralizar aromas indeseables que se pueden generar debido a presencia de bacterias o otros microorganismos. Entonces este hervido nos va a funcionar mucho para mejorar el perfil aromático del mosto y por supuesto que del whisky también. Igual de importante que el hervido es el enfriado. Una planta debe contar con un sistema de enfriamiento. Hay muchos tipos. Este es un diagrama sencillo. Una bomba bombea el mosto a través de un serpentín de cobre con una tubería gruesa que permita ese flujo porque todavía pueden haber partículas sólidas. Y el serpentín va a estar dentro de un tanque con agua fría, que en el momento en que esa agua deje de estar fría, tiene que cambiarse. Tiene que haber un flujo constante de agua para que el enfriamiento sea el adecuado. Tiene que llegar el mosto a 30 grados de forma rápida en menos de 15 minutos. El tamaño del enfriador pues va a ser particular para cada planta dependiendo de la producción que se quiera. Ya una vez que el mosto está enfriado, se bombea en un tanque de fermentación que tiene que ser de acero inoxidable. Podría ser de vidrio, pero para una planta es muy difícil manejar contenedores de vidrio y el riesgo de un accidente es alto. Por eso se recomienda acero inoxidable. Hay tanques de fermentación de madera, pero el riesgo de que entre una bacteria en la madera y contamine los fermentos es alto y se pueden generar malos aromas también. Por ese motivo recomendamos la fermentación en acero inoxidable. El maestro debe escoger la cepa de levadura y la dosis de inoculación. En el mercado hay levaduras específicas para whisky con alto rendimiento alcohólico y levaduras para vino que producen un mejor perfil aromático. Esta es una decisión que se tiene que tomar en el momento de hacer la fermentación y dependiendo del perfil del whisky que se quiere alcanzar. La temperatura de fermentación se debe mantener entre los 21 y los 28 grados Celsius, para lo cual lo mejor es que la temperatura ambiental ronde los 24 grados. El control de la temperatura se debe tomar en cuenta a la hora del diseño de la planta. Los climas muy fríos requieren calefacción y los climas cálidos aire acondicionado. Lo mejor es instalar la planta en una zona donde la temperatura ambiental pues ronde los 24 grados centígrados. Así se puede ahorrar mucha energía. Durante la fermentación, la temperatura del mosto será ligeramente mayor que la ambiental. Ya a 18 grados, las levaduras inician a inactivarse. Y más allá de los 28, las levaduras se estresan y generan malos olores. Hay que tener eso presente también. La fermentación en condiciones óptimas puede tardar 5 días o 8 días. Pero si la temperatura está muy fría, ese proceso se puede alargar hasta un mes. Y eso se tiene que valorar en el momento
de las temperaturas y en la época del año en que se va a fermentar y tomar las previsiones del caso. Cuando la fermentación está lista, se hace una primera destilación. Es muy recomendable, casi que es obligatorio, que el destilador sea un alambique de cobre. También puede contar con una caldera de acero inoxidable y con un capitel y un serpentín de cobre. También puede ser un destilador de acero inoxidable con una columna y un filtro de cobre dentro de la columna. Recordemos que el cobre es el único material que neutraliza los desagradables aromas sulfurosos, que son bastante altos en los mostos de grano, y sí se requiere la presencia de cobre en la destilación. El llenado del primer destilador se puede hacer con bombas o se puede hacer de forma manual. La primera destilación se lleva a cabo de forma generosa. No precisa cortar cabezas, ni colas, ni corazones, pero el maestro puede optar por hacerlo o no. El maestro decide si en la primera destilación corta o no corta cabeza. Eso depende mucho de la manera de trabajar del maestro. Hay muchas maneras y todas son válidas. El primer destilado tendrá una graduación entre 20 y el 40%, según la graduación del mosto, que para efectos de whisky difícilmente va a superar los 10 grados alcohólicos. En buenas condiciones 8 y 5 es rango normal también. Ya un mosto con un 3% de alcohol, pues lo podemos llamar totalmente ineficiente. Este primer destilado tendrá altos niveles de metanol y altas concentraciones de acetato de etilo y alcoholes superiores que se deben separar en una segunda destilación. Este primer destilado no es apto en lo absoluto para el consumo humano y está cargado además de aromas muy desagradables aún. Pasamos a la segunda destilación. Es muy recomendable hacer la segunda destilación en otro destilador para que los malos aromas no contaminen la segunda destilación. Este segundo destilador puede tener una caldera de cobre o de acero inoxidable. Puede tener un filtro de cobre en el segmento por donde el vapor sube, pero el condensador debe ser de acero inoxidable para evitar niveles altos de cobre en el destilado final. El maestro destilador debe estar entrenado para determinar las temperaturas de corte de cabeza, corazón y cola. La graduación final del destilado debe rondar el 60%. Si la graduación es más alta, se debe rebajar con agua al 60% y si es muy baja, se debe destilar de nuevo. Añejamiento. Las normas actuales dicen que el whisky se debe añejar al menos 3 años en barriles de roble. Los barriles pueden ser nuevos o ya haberse usado en el añejamiento de bourbon, brandy o vino. El maestro debe decidir cuáles barriles utilizar y cómo mezclar sus contenidos. También tenemos la opción del añejamiento acelerado, que es la que yo recomiendo para estos nuevos tiempos. Es más ecológica, es más rápida, es más productiva y los perfiles aromáticos son de muy alta calidad también. Se ha descubierto que hay métodos de añejamiento más rápidos que el barril, que alcanzan perfiles aromáticos que también pueden ser apreciados por el consumidor. Estos métodos permiten aumentar la velocidad de producción y disminuir los costos, que esto es muy importante. Existen dos posibilidades. La primera es macerar en grandes botellones de vidrio el destilado en presencia de astillas de roble. La cantidad de astillas de roble la debe decir el maestro. Yo recomiendo 5 gramos por litro como un punto de partida. Ya el maestro puede decidir si aumenta o disminuye esa cantidad. La otra opción es contar con un sistema de reflujo construido en cristal, porque no queremos pasar sabores metálicos a nuestro whisky tan fino.
que estamos elaborando. El destilado se somete a temperaturas de 80 grados Celsius durante varias horas. El vapor sube por una columna, pero esa columna está enfriada por un flujo constante de agua. Entonces hace que los vapores se condensen y vuelvan otra vez al tanque. Por eso se llama reflujo, porque los vapores suben, se condensen y vuelvan a bajar, evitando que el alcohol se pierda, pero acelerando mucho el proceso de añejamiento, donde los ésteres aromáticos del destilado van a reaccionar con los ácidos y azúcares de la madera y van a producir aromas muy complejos, tal cual pasa en un barril, solo que en tiempo mucho más rápido. En este sistema de reflujo, la cantidad que recomiendo también es de 5 gramos de astillas de roble por cada litro de destilado que se quiera añejar. Y tiene que estar a una graduación de 60 grados. Eso es muy importante. Es posible que la legislación no permita etiquetar este producto como whisky. El productor se las debe ingeniar para explicar a sus consumidores las características de su producto. Aunque sí le digo que ya en el mercado hay whiskies con añejamiento acelerado. Hay varios ejemplos que podemos ver. Los nuevos productores se han dado cuenta de los beneficios y lo están implementando. Una vez que el whisky sale del añejamiento de reflujo, puede tener una graduación de 58-59%. Se debe filtrar para quitar todos los restos de madera y esa filtración se puede realizar con algodón o se pueden utilizar filtros más agresivos como el carbón activado, teniendo en cuenta que se pueden ir sabores en ese proceso. También se puede considerar el filtrado en frío, que es mucho más agresivo aún, pero evita que el whisky se ponga turbio cuando lo rebajemos al 40% y esté en clima frío. Pero eso es una decisión que el maestro tiene que tomar. ¿Qué le va a interesar más? ¿Que el whisky sea cristalino o que tenga un buen sabor? En muchas ocasiones el sabor del whisky puede ser muy áspero y sí va a necesitar ese filtrado. Una vez que el whisky está filtrado y se rebajó a 40 grados con agua destilada, es muy importante que el agua sea destilada, se debe dejar reposar al menos un mes en botellones de vidrio para que todas las reacciones químicas se estabilicen, para que el alcohol se disuelva bien en el agua y para que cualquier componente volátil que haya quedado termine de evaporarse e irse y mejorar mucho el sabor y el aroma del whisky. Ya después de esto, lo que queda es embotellar. Las botellas se deben de lavar muy bien con jabón. Se deben enjuagar con el propio whisky para ambientarlas y finalmente se llenan. Una vez llenas, se les tiene que hacer una inspección ocular a las botellas para garantizarse que no lleven partículas indeseables flotando en el whisky o depositadas en el fondo de la botella. Si es así, se deben abrir y se deben volver a filtrar. Y ya una vez que pasa los controles de cata, etc., ya podemos embotellar el whisky y sacarlo al mercado. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video les sea de mucha utilidad a los que quieren emprender y a producir whisky a escalas más grandes, aquellos que ya tienen sus plantas diseñadas y pueden notar carencias en este diagrama de flujo. Quiero recordarles que esto es una propuesta y que lo que sirve es para darnos una idea de todo lo que tenemos que hacer. No pretende ser un diseño definitivo, por supuesto. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.